Dios les bendiga, Dios les guarde. Bendiciones. Santo. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermano. Vamos en oración. Hoy estamos en un estudio bíblico de la Iglesia de Cristo de Jerusalén, ubicado en la calle 27 de WK13 en Santa Juanita. Mi nombre es la pastora Lourdes Lugo. Vamos a estar seguir hablando acerca de las parábolas de los evangelios, ¿verdad? Hoy vamos a estar en Marcos, vamos a coger un textito de Marcos y después nos vamos a quedar en Lucas. Vamos a ver varios capítulos de Lucas. Así que vamos a orar al Señor primeramente y bienvenidos a todos los que se conecten, los que se vayan conectando y los que los vayan a ver eventualmente. Aleluya, gracias Señor. Padre Dios Todopoderoso, te damos gloria y te damos honra, Señor, solo tú la mereces, mi Dios. Venimos ante ti, Señor, presentándonos humildemente, Señor, para que tú, Señor, estés aquí con nosotros en esta palabra que se va a estar estudiando hoy, Señor. Que seas tú el centro de este estudio, Señor Padre amado. Bendice a todos mis hermanos que van a estar viendo a través de las redes sociales y a aquellos que los vean más tarde, Señor, bendícelos, Señor, que tu palabra los redarguya, los corrija, los redarguya y los ayudes a seguir hacia adelante. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y grandes son tus misericordias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, vamos a estar, como les dije, en las parábolas de los evangelios. Es lo que hemos estado desde hace como un mes, creo que empezamos en febrero con las parábolas y vamos a estar reflexionando en estas enseñanzas de Jesús que, ¿verdad? Como explicamos, Él las hacía en forma de parábola para que pudieran entender o comprender un poco mejor lo que Él estaría diciendo. Las primeras dos que vamos a estar estudiando, vamos a ver como una secuencia de las anteriores. ¿Por qué? Porque el mensaje de Jesús, ¿verdad? El que quería llevar era en que estuvieran preparados para recibir, ¿verdad? Para que estuvieran preparados para cuando llegara el momento de irnos como iglesia con Él, ¿verdad? Y entonces, pues hoy vamos a estar en Marcos, la primera va a ser en Marcos 13, del 35 al 37. Vamos a estar leyendo la palabra en el nombre de Jesús, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la palabra está en Marcos 13, 35 al 37. La palabra se lee: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Que el Señor nos está invitando, ¿verdad?, a velar en Marcos 13, 35 al 37, ¿verdad? En esta parábola Jesús invita a sus seguidores, a todo aquel, ¿verdad?, que es llamado Hijo de Dios, ¿verdad?, a estar atentos y preparados. Como les dije anteriormente, en los anteriores estudios estuvimos hablando acerca de la venida del Señor, ¿verdad?, que va a ser como ladrón en la noche, que nadie va a saber cuándo viene. Aún Jesús, cuando le preguntaron, Él dijo: solo mi Padre sabe el día. Nos hace énfasis de la importancia de estar vigilando espiritualmente, o sea, de mantenernos espiritualmente llenos de su presencia, recordando que nadie sabe el momento en que ha de llegar el Señor. El mensaje es claro: vivir en constante alerta, con el corazón dispuesto a recibir todo lo que Dios tenga para nosotros. Como dice el verso 35, no se sabe, ¿verdad?, si el Señor de la casa viene en la noche, viene en la medianoche, al canto del gallo, que eso es bien temprano en la madrugada, o por la mañana. Así que nos invita a esta parábola, ¿verdad?, que hace hablar como del Señor de la casa. Cuando llegue, quien lo espera en la casa no tiene hora de llegada a este Señor. Amén. Así que nos invita
a que estemos vigilantes. Cuando nos invita a que estemos vigilantes y no nos encuentre durmiendo, no quiere decir que usted no descanse. Usted puede descansar, usted tiene que dormir. A mi mamá, ay, tan bello, te amo, Isaías. Dios te bendiga mucho. Usted tiene que dormir porque usted tiene que descansar. El Señor está hablando espiritualmente. ¿Qué quiere decir esto? Que es que nos mantengamos en oración, nos mantengamos en nuestro corazón y nuestra mente concentrados en las cosas del Señor y no en las cosas del mundo. Vamos a ir ahora a Lucas, y ya ahora sí no vamos a salir de Lucas, vamos a coger varias escrituras de Lucas y vamos a ir ahora a Lucas 12, del 35 al 40. Y la palabra se lee: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejante al hombre que guarda a que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abra enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se siente a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabe esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Hemos notado que en estas últimas parábolas que hemos estado estudiando, nos están hablando muy claramente de la forma en que nosotros tenemos que estar como siervos del Señor, como hijos de Dios, cómo tenemos que estar preparados. Fíjate que dice que, como se acuerdan la parábola de las 10 vírgenes, en el 35 nos dice ceñir vuestros lomos, o sea, estar atentos, estar preparados, fuertes, ¿sí? Y vuestra lámpara encendida. Así que como en la parábola de las 10 vírgenes, aquí nos están invitando a tener nuestra lámpara, esa lámpara espiritual encendida. Esto sería, ¿verdad? Vuelve y nos repite en otra vocabulario, nos vuelve y nos repite que si el señor de la casa, si el dueño de la casa regrese de las bodas, cuando llegue y llame, que tenga quien le abra, quien lo reciba. Dice que bienaventurado es el siervo a los cuales el Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ciña y hará que se siente a la mesa y vendrá a servirle. Fíjese qué hermoso, ¿verdad? Cuando nos invitan a sentarnos a la mesa con el Señor. Y no importa en cuál vigilia venga, ¿verdad? Lo importante es que nosotros estemos preparados. Dios les bendiga, familia Ortega Pérez, Dios les bendiga mucho. Estamos hoy en las parábolas vamos a coger varias parábolas de Lucas. En esta en específico, que se encuentra en Lucas 12 del 35 al 40, como la anterior y como las clases anteriores, estamos viendo estas parábolas donde se centran mucho en invitarnos a vigilar y esperar, ¿verdad? Para cuando Cristo venga nosotros podamos estar preparados. En esta parábola Lucas complementa el mensaje resaltado de los siervos deben mantenerse con la lámpara encendida y estar listos y abrir la puerta, ¿verdad? Cuando el Señor llegue. La palabra enfatiza responsabilidad y la recompensa de aquellos que permanezcan fieles y vigilantes al Señor, subrayando que esa llegada del Señor es inesperada, que no vamos a saber cuándo va a llegar, ¿verdad? En la iglesia del Nuevo Testamento esperaban que el Señor llegara por ellos. ¿Cuándo? No sabían, ¿verdad? Pero que sí ocurriría. Todo creyente debe estar listo espiritualmente para ese momento.
Eso debe ser el deseo mío, debe ser el deseo de usted, ¿verdad? Como creyente, que llegue ese momento en que Cristo venga a buscar su iglesia. Debemos de buscar a Cristo y no estar pendiente, ¿verdad?, de los acontecimientos, ni tener miedo, ni estar pendiente a lo que está pasando para ver si Cristo viene o no viene. Nosotros tenemos que estar pendientes, o sea, tenemos que estar preparados en todo momento, siempre, porque nosotros estamos esperando al Señor. Pero y si, ¿verdad?, Dios no lo quiere, fallecemos antes, tenemos que estar preparados para saber a dónde va a ir ¿verdad?, nuestra alma a morar, que todos esperamos, ¿verdad?, que vayamos a morar con el Señor. Por eso siempre tenemos que estar prestos. Todos somos salvos, esa salvación hay que cuidarla con celo y temblor, como dice la palabra, ¿verdad? El Señor vino y murió por nosotros para libertarnos del pecado, así que nosotros tenemos que buscar y estar luchando y vigilando siempre para no volver a caer, ¿verdad?, de donde el Señor ya nos libertó del pecado para que no volvamos ahí, amén. Así que esto nos dice que el Señor viene pronto. Cuando viene no sabemos, pero sí sabemos que tenemos que estar preparados, amén. Vamos a estar ahora en la parábola del prestamista. Vamos a ir a Lucas 7. El Señor, a mí me encanta porque cuando uno estudia estas cosas, porque en la palabra de Dios muchas veces nos tiende a caer como fuerte ciertas cosas, ¿verdad?, que podemos leer. Tenemos que estar conscientes de que Dios es amor y Dios quiere que todos nos salvamos y que todo sea hermoso, ¿verdad? Así Él lo hizo desde el principio. Cuando Él creó a Adán y Eva, Él lo hizo todo perfecto. Él se sentó a mirar su creación perfecta y todo lo que había y todo lo que el Señor Dios había dado era perfecto, era, ¿verdad? Fue el hombre quien en la desobediencia dañó los planes de Dios, pero Dios siempre ha querido que todos seamos salvos. Mire, si Dios nos ama tanto, que hay una segunda oportunidad, manda a su Hijo Jesucristo, ¿verdad?, Dios hombre, para que venga como una segunda oportunidad, para que todo aquel, ¿verdad?, que se arrepienta de su pecado y acepta a Cristo como su Salvador, pueda ser salvo. Mire, si Dios nos ama tanto, no en balde eso, la misericordia tan grande que Dios tiene, ¿verdad?, donde nos da oportunidades. Pero también sabemos que hay un Dios, ¿verdad?, justo, que juzga con justicia y que Él te da oportunidades, pero también sabemos que en esas oportunidades nosotros podemos fallar en algún momento y no poder de nuevo volver a estar, ¿verdad?, en donde el Señor nos tenía. ¿Por qué? Por desobediente, no por el Señor, porque el Señor siempre quiere lo mejor para nosotros. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Amén, para cada uno de nosotros. Vamos a estar leyendo Lucas 7, del 41 al 43. Y la palabra se lee: un creador tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no tenían ellos con qué pagar. Perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amaba más? Respondió Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y le dijo: rectamente has juzgado. Así que podemos ver, ¿verdad?, en esta parábola que Jesús representa la historia de 2 deudores ante un prestamista. Ambos son perdonados, tanto el que debía una cantidad como el que debía menos. Así que a los dos los perdonó, mostrando que quien recibe mayor misericordia suele demostrar más amor y gratitud. Sabemos, ¿verdad?, que los perdonó a los dos, al que debía 500 denarios y también al que debía 50. Los dos los perdonó por igual. Pero esta parábola nos enseña, ¿verdad?, que quien a veces, ¿verdad?, muchas veces cuando nosotros vemos que el Señor, que el Señor
Se me fue, iba a estornudar. ¿Verdad? Esto nos enseña que el que mayor misericordia, al quien Dios le tiene mayor misericordia, suele, ¿verdad?, tener más amor y gratitud. Así que podemos ver que el verdadero amor y la devoción por Cristo debe proceder a una plena conciencia de la gravedad del pecado, ¿verdad?, que hemos cometido. Y de esta misma forma, cuando somos perdonados, ¿verdad?, ver el amor de Dios manifestado, que no importa qué tanto hemos pecado, Él siempre nos va a perdonar. Y lo más hermoso de todo esto es que Él dio su vida, muerte de cruz, por nuestros pecados. Su sangre nos limpió de todo pecado y de toda maldad. Toda persona debe tener una convicción, ¿verdad?, de que al ser perdonado por Cristo en la cruz del Calvario y lavado con su sangre poderosa, sanado de su enfermedad, ¿verdad?, es por el amor y la misericordia tan grande que el Señor tiene para con nosotros. Este es el fundamento de fe. Debemos de ser agradecidos y amar y dar por gracia lo que por gracia, ¿verdad?, hemos recibido, según el Señor nos perdona a nosotros y nos ayuda a nosotros a seguir hacia adelante. Así nosotros tenemos que ayudar a los demás y buscar también, ¿verdad?, que todos vengan al arrepentimiento, ¿verdad?, y que el Espíritu Santo pueda trabajar con cada uno de ellos. Esto nos invita a la próxima parábola que vamos a leer, al buen samaritano, que se encuentra en Lucas 10. Vamos a ir a Lucas 10. Lucas 10 del 30 al 37. Esta invitación que nos hace el Señor a hacer dar por gracia y amar, ¿verdad?, como Él nos amó a nosotros, no midiendo cuánto hemos pecado, cuán buenos hemos sido, simplemente nos ama. Pues Él nos invita a nosotros a que, ¿verdad?, seamos como Él. Y leemos en Lucas 10, 30, 37. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo, ni lo miró. Así, bueno, lo miró, dice, y viéndolo, pero quiero decir que no hizo como, no prestó atención. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo también. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue motivado a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, o sea, montándolo en su cabalgadura, en el caballo, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesanero y le dijo: cuidádmele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Así que en esta parábola Jesús nos narra el caso de un hombre herido, ¿verdad?, ignorado por varias personas que le pasaron por el lado, pero auxiliado por un samaritano que no tenía las almas, ¿verdad?, quizás espirituales, de no tener mucha, ¿verdad?, como diríamos ahora, mucha escuela y saber mucho del Evangelio, pero sí tenía un corazón de servidor. El relato destaca la compasión y el amor al prójimo, sin importar la diferencia de orígenes o condiciones. Recuerden que los samaritanos en aquel tiempo no eran bien vistos. El buen samaritano se convierte en ejemplo de misericordia y solidaridad
verdadera, o sea, que ayudó a esta persona que estaba herida sin esperar nada a cambio. Al contrario, la palabra nos dice que lo montó en el carro, lo llevó a algún lugar, lo cuidó y cuando tuvo que ir dejó pago para que otra persona lo cuidara hasta que estuviera sano. O sea, que él no corrió un poquito, él corrió la milla completa. Él hizo, lo auxilió en el camino, lo cuidó, o sea, se lo llevó con él, lo cuidó y pagó después para que lo pudieran seguir cuidando. Así que vemos, ¿verdad?, cómo hizo todo lo necesario para que esta persona que él había auxiliado pudiera estar bien. El Señor nos invita a eso. Y muchas veces ayudamos, damos, vemos a alguien en necesidad, damos y nos olvidamos. Después no le damos secuencia a esa persona. Vemos a alguien en la calle necesitado, quizás un deambulante, una persona con problemas de adicción, una persona sin hogar. Lo ayudamos en el momento, pero nos olvidamos de esa persona. Así que el Señor nos invita aquí, ¿verdad?, a que no solamente ayudemos sin mirar a quién, sino también a que le demos secuencia a esa persona. No sabemos si en esa secuencia podemos lograr, ¿verdad?, que el Espíritu Santo pueda trabajar con esa persona a través de la palabra que declaramos sobre ella y pueda venir a los caminos de Cristo, ¿verdad? El ayudar al necesitado pone en manifiesto el amor de Dios en nosotros. O sea, es manifestado el amor de Dios a través de nosotros. Que aunque el mundo nos rechace como siervos de Dios, que crean tantos comentarios negativos que hay ahora, ¿verdad?, pues quizás esa persona que es menos pueda ver el amor de Dios en nosotros, que quizás no lo ven los demás. Hay que saber, ¿verdad?, que de dónde el Señor nos sacó, y pensando en eso, de dónde el Señor nos sacó, cómo vinimos nosotros al Señor, y ver estas personas y ver cómo nosotros fuimos levantados y cómo ellos pueden ser levantados. Eso nos motiva, ¿verdad?, a ayudar a los demás. No podemos endurecer nuestro corazón después que el Señor ha venido a nosotros, ha sacado ese corazón duro y ha puesto un corazón amoroso y un corazón conforme, ¿verdad?, a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Nosotros no podemos volver atrás en el sentido de endurecernos cuando vemos la necesidad, porque Jesús nos invita a servir y a servir con amor, con un corazón alegre, porque si servimos con un corazón refunfuñón y sin querer hacerlo, mire, mejor no sirva, porque no está haciendo nada. Pero si lo hace con amor, pues sabe que es verdad que está siguiendo al Señor Jesucristo, lo que el Señor Jesucristo hizo, que es lo que Él quiere que nosotros, Él lo hizo para que nosotros aprendiéramos todo esto que nosotros leemos en la Biblia, de cómo debemos de comportarnos con los demás, cómo debemos de relacionarnos con nuestro Señor Jesucristo, cómo debemos de clamar a Dios cuando tenemos una necesidad primeramente antes de ir a los demás. Son cosas que la Biblia nos ayuda a nosotros poder ser semejante a lo que Cristo fue. Y esto nos ayuda a que nosotros podamos estar vigilantes en estas cosas que hacemos. Estamos también cumpliendo el vigilar para cuando Cristo venga. Porque si cuando en el momento en que pasamos vemos la necesidad y seguimos caminando, en ese momento Cristo viene, ¿verdad? Es posible que podamos perder la salvación, no lo sabemos, ¿verdad? Solo Dios sabe. Nosotros lo que tenemos es que acercarnos al Señor siempre y hacer lo que la palabra nos manda. En estas parábolas que el Señor habló a todas las personas que se acercaban, ¿verdad?, cuando Él iba por el camino hablando, todas tienen una enseñanza, pero todas nos llevan a lo mismo, a vigilar, a amar y a corregirnos. Amén. Así que vamos ahora, y creo que es la última, si no me equivoco. Vamos a ver aquí. Si es la última.
Vamos a ir a la parábola del amigo necesitado que se encuentra en Lucas 11. 5 al 8. Y la palabra se lee. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondió desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. En esta parábola presenta un hombre que busca la ayuda de un amigo durante la noche. A pesar de la incomodidad, el amigo termina ayudándolo por su insistencia. El relato resalta la perseverancia y la necesidad de pedir con confianza, mostrando que la petición constante puede mover a otros a actuar. Siempre debemos de orar a Dios, ¿verdad? Y en clamor pedir, ¿verdad? Por las necesidades que tenemos. Su palabra dice, clama a mí, yo te responderé. O sea, es donde primero tenemos que ir, es al Señor. Pero aquí mismo en el versículo 9, en esto donde estábamos leyendo, el 9 y el 10, que lo vamos a leer, dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente, o si le pide un huevo le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a los hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se los pida. Estamos viendo aquí, ¿verdad?, que en el ámbito físico de las necesidades que tengamos, el Señor las suple. Pero aquí estamos hablando en un ámbito espiritual. Si nosotros le pedimos al Señor, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo, Señor, el don de discernimiento, Padre, quiero tener el don de discernimiento. Y usted se mantiene pidiéndole al Señor, el Señor se lo dará. El Señor no va a dejar que usted pase necesidad de ninguna forma física, pero tampoco lo va a dejar pasar necesidad espiritualmente. Me explico. Jesús no, ¿verdad? Vino y nos enseñó, nos modeló cómo deberíamos de vivir. Él era Dios, ¿verdad? En cuerpo de hombre. Y él, aún así, iba y oraba antes de hablar a las personas. Él iba y oraba. Jesús siempre se mantuvo orando. Él se alejaba de las personas y oraba, aun cuando sabía en el Getsemaní que iba a ser, ¿verdad?, todo lo que le iba a pasar. Él fue y oró. ¿Por qué? Porque él sabía que había una necesidad y esa necesidad iba a ser suplida solamente por el Padre. Nosotros espiritualmente solamente podemos recibir del Señor espiritualmente. Así que nosotros vamos directamente al Padre y le pedimos. Y como dice aquí la parábola, ¿qué padre le va a dar cosas malas a sus hijos terrenalmente? Imagínate tu Padre Celestial. Así que Jesús nos invita, ¿verdad?, en estas parábolas a reflexionar en su venida,
de lo importante es que nos mantengamos vigilantes, que cuidemos nuestra salvación, amén, y que estemos preparados para la venida de Cristo. Nos invita a no despreciar a nadie y hablar a todos del Evangelio, servir sin mirar a quién. Y si vemos a alguien que está mal, ¿verdad? Nosotros que estamos bien debemos de ayudarlo. El cristiano debe dar un servicio no sabemos, ¿verdad? En las necesidades de lo que están pasando las personas, pero cuando nosotros lo vemos, es obvio, es palpable, lo podemos ver, pues el Señor nos invita a que, ¿verdad? Vayamos y ayudamos, seamos servidores de Cristo. Si nosotros no podemos ver la necesidad, ¿verdad? La persona tiene que orar o tiene que hablar directamente de la necesidad que tiene. Amén. Al pedirle ayuda, nos da la oportunidad, ¿verdad?, de que podamos ayudar. Aquí lo importante es que nosotros podamos entender que, como les dije anteriormente, la Biblia nos invita no solamente a orar, a leer la palabra, sino también nos invita a cuidar de nuestros hermanos, a velar por nuestros hermanos en Cristo, a velar por los que no han aceptado al Señor, ¿verdad? Que están confundidos, muchos saben del Evangelio, pero están atados a diferentes cosas, y la única forma en que nosotros podemos demostrar nuestro amor y demostrar que somos hijos de Dios es acercándonos a las personas y ayudándolas. Así que hoy el Señor nos invita a velar, ¿verdad?, a cuidar nuestra salvación, a ayudar al prójimo, a que si tenemos una necesidad lo expresemos, vayamos ante el Dios primeramente, y si vemos que, ¿verdad?, hay alguna persona que nos puede ayudar, exprésenos. Usted no sabe qué corazones, usted tiene la necesidad, usted ora y usted no sabe qué corazones ya el Señor está preparando para, ¿verdad?, para que usted pueda recibir la bendición. Pero siempre recordando que todo lo que viene, no importa que nos lo dé una persona, todo proviene de Dios. Dios es quien nos cuida, Dios es nuestro Padre Celestial. Él es el que ve nuestra necesidad, Él es el que nos apapacha cuando estamos en angustia. Él es nuestro Dios, Él nos creó, y como les dije, cuando Él creó en Génesis la tierra, ¿verdad?, que podemos leer, todo era perfecto. Él se sentó a mirar lo maravilloso de lo que había hecho. Y nosotros tenemos que empezar a entender que las cosas que nos pasan tenemos que evaluarlas, porque muchas veces muchas personas dicen el enemigo, pero muchas veces son decisiones mal tomadas, no haber consultado con Dios. Muchas veces es la maldad del hombre, muchas veces no es culpa de nosotros en ningún sentido, pero la maldad del hombre. Y nosotros tenemos que saber a dónde vamos a ir, que es a Cristo. Así que yo les invito, ¿verdad?, que si usted no tiene una iglesia donde ir, usted puede acercarse a la iglesia de Cristo Jerusalén, que está ubicada en la calle 27 WK3 en Santa Juanita. Estas próximas semanas que comenzamos, ¿verdad?, la celebración de la Semana Santa, vamos a tener unos cultos especiales. Vamos a estar el martes en el culto de oración, como todos los martes. Jueves de la Semana Santa vamos a estar presencial y virtual. Yo les invito que se acerquen a nuestra iglesia. Vamos a hacer una recreación, vamos a recordar, y vamos a estar hablando y reflexionando de esas últimas horas de Jesús con sus discípulos. Amén. Así que les invito que si pueden ir a la iglesia, puedan pasar. Vamos a estar desde las 6 de la tarde. Vamos a comenzar a las 6 de la tarde y vamos a hacer una recreación de todo lo que vivió Jesús.
en esas últimas 24 horas con sus discípulos, la última cena, el lavado de pies, sentarse en la mesa con Cristo. Y vamos a estar reflexionando, va a estar bien bonito. También les invito a que el viernes a las 10 de la mañana vamos a tener nuestro culto de Viernes Santo. Vamos a comenzar a las 10 de la mañana, no va a haber estudio bíblico, es prédica. Luego el domingo, el sábado, a las 7:30 virtual, les invitamos que se conecte para que pueda recibir una reflexión, palabra del Señor. Es la palabra de Dios en este tiempo en donde, ¿verdad? Las personas se acercan un poco más a Dios. Es bueno hablar la palabra, es bueno hacerle entender a las personas lo que nosotros experimentamos anteriormente y lo que, ¿verdad?, estamos viviendo en estos momentos, que tenemos a Cristo en nuestro corazón, porque siempre digo todos, yo llegué a los pies de Cristo destruida, con muchas cosas malas en mi corazón, y el Señor poco a poco ha ido trabajando en mi vida, porque yo se lo he permitido. Recuerden que el Señor es un caballero y Él no nos obliga a nada, todo, ¿verdad? Es que nosotros le entreguemos a Él. Y el domingo, pues vamos a estar en el culto de resurrección de Cristo, vamos a estar celebrando la resurrección de Cristo. El domingo comenzamos a las 10 de la mañana. Ahí tenemos estudio bíblico, escuela dominical, tenemos escuela dominical y luego pasamos a la adoración y a la palabra. Así que les invito que esté con nosotros. Para nosotros va a ser un honor recibir a cada una de las personas, ¿verdad?, que llegan allí. Siempre nos sentimos muy contentos todos cuando vemos a que esas puertas que se abren y llega alguien que el Señor trajo, porque la realidad es esa, todo en que entra a la casa de Dios, porque el Señor hasta allí lo ha llevado. Amén. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Recuerden, martes es virtual, jueves virtual y presencial, viernes es presencial a las 10 de la mañana, el jueves a las 6 de la tarde, el viernes a las 10 de la mañana y el domingo a las 10 de la mañana. Y el sábado a las 7:30 virtual. Dios les bendiga, Dios les guarde, muchas bendiciones. Y espero que nos podamos estar viendo durante la próxima semana. Dios les bendiga y Dios les guarde, que descansen.